dando el código, ¿ya? Para que ingresen a su examen. Vuelvo a reiterarles, los que van a ir a escuela de vacaciones, por favor, olvídense de sus exámenes finales. Los que van a ir a escuela de vacaciones, por favor, olvídense, no por una tontera, una travesura, echan a perder las zonas en sus 5 cursos. Así es de que, por favor, ténganlo presente. Primero Dios, en esa misma semana, yo calculo que el jueves ya les estoy consignando a la página virtual su nota total del curso. Quiero darles las gracias a todas y a todos por la paciencia que me tuvieron, por la exigencia de haberlos puesto a trabajar en el texto paralelo, pero era la única manera que ustedes iban a medio leer sus leyes, ¿ya? Nos vamos a ver, si Dios nos presta la vida, el próximo semestre, por supuesto, en Procesal Constitucional. Es un curso hermoso, bello, y claro, no estoy de acuerdo en que se dé en el 4º semestre, pero así lo tiene el pensum. Ese curso debería de coronar todos los procesales que ustedes ya han llevado: procesal civil y mercantil, procesal penal, procesal administrativo, procesal laboral. Y vienen con la guinda a cerrar con procesal constitucional. Pero aquí es al revés. Comienzan ustedes por el curso más difícil, que es procesal constitucional, y luego, pues, como no han llevado procesales, ustedes están en 0. Entonces, el profesor tiene que tener mucho tacto, mucha pinza ahí para tratar de darles a entender un poco, porque aún así, con el respeto de los distinguidos profesores de teoría del proceso, aún así, son contaditos con los dedos de la mano los profesores que dan satisfactoriamente el curso de teoría del proceso, que es la columna vertebral de toda la carrera. Y si llevan una mala teoría del proceso porque el profesor no supo, y luego tenemos que comenzar con procesar, es lo más difícil, pero sí les garantizo que si se ponen a trabajar en su texto, ustedes, al concluir el semestre próximo, ustedes van a salir sabiendo más de amparos, de exhibiciones personales y de inconstitucionalidades de leyes a casos concretos o de carácter general que muchos recién graduandos que llevan 1 o 2 años, que están en gallo. Y no solo de San Carlos, peor de las universidades privadas. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Hoy, como les había ofrecido, vamos a trabajar pinceladas de lo que es la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Y es, solo se me había olvidado que no estaba grabando la clase. Ahí está. Ahora sí. Entonces, les decía de que son pinceladas, porque es decir, que ustedes se queden con ese sabor agradable en la mente, en su memoria, de que realmente, a pesar que la inconstitucionalidad de leyes, de reglamentos, de disposiciones gubernativas de carácter general es un tema muy complejo y es un tema muy delicado, por lo menos el día de hoy van a tener algunas pinceladas
que les va a permitir comenzar a leer principalmente esto. No tengo ningún interés para los que ya tienen esta ley de amparo. El próximo semestre, para los que no la tienen, traten de adquirirla, por favor. Tienen todo este resto de mayo, tienen todo junio para que adquieran esta ley. Esta va a ser, juntamente con la Constitución, nuestro machete diario, ¿ya? De clase a clase. Entonces, por favor, es importante que ustedes, no es que tengan preferencia por esta ley, es que es muy didáctica y ayuda a ampliar los conocimientos que tenemos. Así es de que, bueno, comencemos, aunque sea que no haya ni siquiera el 50%, pero bueno, comencemos, ¿verdad? Un único artículo que nos señala la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones. Aquí ya no habla de excepciones. Aquí ya no habla de incidentes, que esas son diferencias con la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Aquí directamente se acciona. Se acciona. Puede ser cualquiera de los organismos del Estado, cualquier institución, o inclusive el Ministerio Público por medio de la Procuraduría por medio del Ministerio Público, o inclusive hasta un particular. Hasta un particular puede y está facultado el Colegio de Abogados para plantear la inconstitucionalidad de una ley de carácter general o de un reglamento de carácter general o de una disposición gubernativa, pero que afecte a toda la población en general. Entonces, las acciones, insisto, noten que aquí ya no habla de excepción ni de incidente, que son las tres formas en que puede plantearse una inconstitucionalidad a casos concretos. Acá, directamente, el accionar, el derecho que tengo de acudir ante el órgano jurisdiccional en demanda de justicia. Entonces, las acciones en contra de leyes, en contra de reglamentos o disposiciones de carácter general. ¿Por qué? Porque esas leyes, esos reglamentos o esas disposiciones gubernativas van a ser dirigidas a toda la población que se encuentra dentro del territorio nacional. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, y aquí de una vez indica a dónde debe de presentarse. Se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. O sea, es tan explícito el artículo 267 que nos indica que el único tribunal competente que va a conocer una inconstitucionalidad de ley de carácter general, una inconstitucionalidad de un reglamento de carácter general o una disposición gubernativa de carácter general y que contenga vicio parcial o total. Es decir, que hay una contradicción en contra de la norma constitucional, se planteará directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, en otras palabras, una inconstitucionalidad de leyes de carácter general no se puede plantear en ninguna otra parte que la Corte de Constitucionalidad. Ya vamos encontrando dos diferencias, porque la inconstitucionalidad
concretos puede plantearse en cualquier tribunal, de cualquier materia, de cualquier competencia. Y si se está ventilando un proceso entre el actor y un demandado, hay un litigio en un juzgado menor, en un juzgado de paz, y surge por mala aplicación de la ley o por perversidad del juzgador una resolución infundada o fundada en normas o en leyes inferiores a la Constitución, entonces surge la necesidad a la persona afectada de plantear la inconstitucionalidad, la plantea, pero como es un juzgado menor, se tiene inmediatamente que inhibir el juez menor, el juez de paz. Se inhibe, resuelve y eleva los autos, eleva el expediente al juzgado superior jerárquico que tiene competencia sobre él para que resuelva esa inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Una vez resuelta, regresa al juzgado de paz menor la continuación del proceso que se estaba ventilando. Entonces, la otra diferencia que ya les mencioné es que acá, en la inconstitucionalidad de carácter general, es también una garantía constitucional. Y que la Corte de Constitucionalidad, al conocer el planteamiento de una inconstitucionalidad de leyes de carácter general, de un reglamento o de una disposición gubernativa de carácter general, va a impartir justicia constitucional. Y al declarar con lugar esa solicitud de inconstitucionalidad de leyes de carácter general, lo que hace es expulsarla a esa ley o a ese reglamento o a esa disposición, lo expulsa del ordenamiento jurídico, fuera, lo saca de una vez del ordenamiento jurídico y queda totalmente sin valor alguno. Así de sencillo. Este artículo 267 de la Constitución va a ser desarrollado por su ley de amparo a partir de el artículo 133 de su ley. Para los que tienen esta ley, está en la página 49. Página 49. Y los que tienen otra ley de amparo, no importa. Ubíquense, por favor, en el artículo 133 de la ley de amparo. Capítulo 5. Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. Hay una llamada a la 158, el pie de página dice, también conocida como inconstitucionalidad abstracta. Ver artículo 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Bien. Vuelve exactamente a explicar lo que dice el artículo 267, que dice, la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Hay una llamada a la 159, dice, el escrito de solicitud se realizará según lo dispuesto en el artículo 135 de la presente ley y en el artículo 12
del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, que son las disposiciones reglamentarias y complementarias de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Lo que les explicaba la clase anterior. Cuando la magistratura que creó el auto acordado 1/2013 y el acuerdo 1/2013, que son las disposiciones reglamentarias y complementarias de la Ley de Amparo, pues les hizo un favor a todos aquellos abogados litigantes, porque les dijo, señores, ya por favor, ya están cansados nosotros como magistrados que conocemos inconstitucionalidades de carácter general, que tenemos que estar rechazando de plano, rechazando. ¿Por qué? Porque no saben ustedes plantearla. Entonces, ¿saben qué? En el artículo 12, ustedes ahí tienen la guía para que sigan esa guía y puedan ustedes plantear su inconstitucionalidad de carácter general. Y el artículo 12 de esta ley se encuentra en la página 77. Solicitud inicial de inconstitucionalidad general. Toda solicitud de inconstitucionalidad general deberá contener dividido en apartados los siguientes requisitos. A, designación del tribunal. B, nombre y apellidos del solicitante, de la persona que lo represente, indicar edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones si se actúa por representación, deberá, bla, bla, bla. C, nombre de los abogados colegiados activos que patrocinan la acción, así como el número de colegiados de cada uno de ellos. En este numeral C, si fuese un particular, un ciudadano común y corriente, mayor de 18 años, en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, y le solicita al abogado que plantee la inconstitucionalidad general total de una ley o de un reglamento o de una disposición gubernativa, este abogado, al auxiliar, tiene que tener claro y presente que debe de asociarse de 2 abogados más, es decir, 3 abogados auxiliantes, que es lo que exige el artículo 134 de la Ley de Amparo, que está en la página ahorita le digo, que está en la página 50, el artículo 134, habla de la legitimación activa. ¿Ya? Es otra cosa que están aprendiendo el día de hoy. Tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general a la Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente. B, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. C, el Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Y D, cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. Hay una llamada que es la 160 y que dice, la literal B del artículo 135 de la Constitución Política de la República, deberes y derechos cívicos, regula
que es deber de todos los guatemaltecos cumplir y velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, por lo que otorgar a la población la facultad de plantear la inconstitucionalidad de una norma es materializar este derecho. Por eso me gusta esta ley, porque amplía nuestro conocimiento, no se circunscribe única y exclusivamente a el artículo en sí, no, va un poquito más allá. Entonces, ¿se dan cuenta cómo? Sí, Luis Arbelio, dime. No, Lick, perdón. Sí, dime. ¿Quieres preguntar o se te fue? No, se activó solo la mano. Disculpe. No hay problema, no hay problema, no te preocupes. Pregunto, ¿me estoy dando a explicar, a entender? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Continuemos, pues. Muy bien. Claro, Chile. Claro, claro, Verónica. Perfecto. Fíjense que no perdamos de vista que tenemos que tener presente básicamente, primero, el artículo 133 que habla del planteamiento de la inconstitucionalidad, que ya se lo leí. Pero debemos tener presente el 135, que son los requisitos de la solicitud, pero no dice nada. Solo dice, la petición de inconstitucionalidad se hará por escrito, conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos de toda primera solicitud conforme las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. Por eso es que muchos abogados, cuando planteaban su inconstitucionalidad con base en ese artículo 135, lo planteaban erróneamente, lo planteaban equivocadamente, porque no tenían ese seguimiento de cumplir con todos los requerimientos que la Corte de Constitucionalidad exigía. Por eso, en el Acuerdo 1/2013, en el artículo 12, le dan el chivo a los abogados. Dicen, mire, usted siga estos pasos, bien desarrollados en apartados, y no va a tener ningún inconveniente. Eso fue una gran ayuda. Pero ahora, a esto me quiero referir. Tenemos que tener muy presente que cuando vayamos a plantear una inconstitucionalidad de leyes de carácter general, tenemos que recordarnos del auto acordado 1/2013. Auto acordado 1/2013, que esa misma magistratura creó. Claro, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos si el auto acordado solo se refiere a la materia, al amparo, a la competencia del amparo y su competencia? Entonces, en el auto acordado 1/2013 habla de las competencias en materia de amparo. Y solo para que lo tengan presente, porque el artículo que les voy a leer, que es el artículo 1, en esta ley, está en la página 111, es aplicable para la inconstitucionalidad de carácter general. Artículo 1, competencia de la Corte de Constitucional en única instancia. Aquí aprendimos otra cosa. Siempre que vayamos a presentar una solicitud de inconstitucionalidad de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad, que es el único tribunal competente para conocerla, se va
a trabajar o se va a ventilar en una única instancia. Porque después de la Corte de Constitucionalidad, ya no existe otro tribunal de jerárquico superior que pudiese conocer en segunda instancia. Entonces, la inconstitucionalidad se va a presentar en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad y se van a acompañar 12 copias, como a continuación se los leo. Estoy hablando del artículo 1 del auto acordado 1/2013, porque le es aplicable a la inconstitucionalidad de las leyes. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan contra. Y ahí está. Los 3 organismos del Estado. Punto. Bueno, hasta ahí está lo del amparo. Pero es en única instancia y deben de acompañarse 12 copias. ¿Cómo lo voy a fundamentar en este momento? Regresamos entonces a el artículo 135, 136, omisión de requisitos. Si en el memorial de interposición se hubieran omitido requisitos, la Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlos dentro de tercero día. ¿Y cómo está integrada la Corte de Constitucionalidad? Este artículo, subrayelo, el artículo 137, por favor. Es importante que lo tengamos muy claro. Integración de la Corte por inconstitucionalidad de una ley. O sea, es claro el artículo y dice, cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 miembros en la forma prevista en el artículo 269 de la Constitución. Aquí nos manda a nuestra Constitución. Vayámonos al 269. Porque aquí por analogía estamos, ¿ya?, haciendo el análisis de la ley de amparo que, de acuerdo al principio del derecho de la integración procesal, nos auxiliamos del 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. Leo la Constitución, artículo 269. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Como son 5 suplentes, se ponen en una tómbola y se sacan, ¿ya? Las 2 balotitas y ahí tendrá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ellos van a integrar los 7 magistrados que van a conocer una inconstitucionalidad de leyes en contra de cualquiera de los 3 organismos del Estado. Así de sencillo. Terminemos de leer este artículo. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, todos los magistrados y jueces, que es el Pleno de la Corte, designan a un
magistrado titular y a un suplente. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Los 160 diputados designan a un titular magistrado y a un suplente. Un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Es decir, cada organismo del Estado tiene a un representante y va como representante a defender los intereses de su representado. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Miren, ese es un derecho constitucional que la Universidad de San Carlos tiene, pero como se ha politizado tanto, inclusive a la actual magistrada, cuando fue designada por el Consejo Superior Universitario, el Congreso de la República no le quiso tomar el juramento de ley y ella tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. Por eso es que el doctor de Matavela, que es el anterior representante del Consejo Superior, sigue en el ejercicio del cargo hasta que sea juramentado esta nueva magistratura, pero se van a ir estos 2 años que hacen falta y le va a ir corriendo el tiempo y es un problema legal de falta de certeza jurídica. Estamos en un limbo. Sálvese quien pueda. Y luego, un magistrado por la Asamblea de Colegios de Abogados. Es decir, todos los que somos abogados y notarios inscritos en el colegio, la Junta Directiva convoca a elecciones y por planilla de un titular y un suplente, y participan todos los grupos políticos que existen y proponen a sus candidatos y de ahí pues el que obtenga la mayoría absoluta, la mitad más uno de los votos válidos, pues entonces ellos son los designados, que también hubo problemas y que hubo chanchullo, etcétera, pero bueno. Simultáneamente con la designación del titular, será la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad será efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Es decir, pero eso queda en palabras porque ya van para 3 años que se van a cumplir ahorita en octubre, donde ni la nueva Corte Suprema de Justicia ni las 142 salas de apelaciones han sido electas por el Congreso de la República. Motivos políticos impiden que realmente el organismo judicial, el sector justicia, trate en lo posible de llegar a la población con esa confianza que debería de tenerla. Entonces, ante tal desconfianza que se manifiesta en el país, los que pretenden invertir en Guatemala prefieren irse a El Salvador, prefieren irse a otros países, porque acá no tienen ninguna confianza, ninguna certeza y ninguna seguridad jurídica de que sus derechos van a ser protegidos por las autoridades. Lamentablemente, hay que decirlo, pero es la verdad. Nos vamos entonces acá, los que tienen esta ley, nos vamos a la página 178, donde se plantea la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Es el esquema número 10. 1. La interposición. Menciona los artículos 133, 134 y 136 de la Ley de Amparo. Se interpondrá por escrito ante la Corte de Constitucionalidad. Podrá plantearla la Junta Directiva del Colegio de Abogados, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados. 2. Calificación. Artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo.
El escrito de solicitud deberá contener todos los requisitos legales exigibles, pero sin el memorial de interposición. Si omitieren estos, la Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlos dentro de tercer día. 3. Suspensión provisional. 4. Audiencia. 5. Vista. Y 6. Sentencia. Deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes al día de la vista. Luego, ahí esto no nos interesa porque es un recurso de apelación de sentencia de inconstitucionalidad en casos concretos, el 11. El ocurso de hecho no nos interesa, el ocurso de queja no nos interesa porque no es procesal constitucional el que estamos viendo. Regresemos entonces al artículo 141 de la Ley de Amparo. Artículo 141. Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional conforme al artículo 138, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión. Y el 142 habla de la resolución definitiva. Contra las sentencias de las Cortes de Constitucionalidad y contra los autos dictados de conformidad con lo preceptado por el artículo 138, no cabrá recurso alguno, porque ya no hay cómo lo vamos a interponer y ante quién. Solo el único recurso es ante la Corte Celestial, ¿ya? Ante la Corte Celestial o el recurso de llanto, ¿verdad? Pero de ahí, eso es lo importante. Por acá les tenía unos acuerdos y también unas inconstitucionalidades en donde vamos a ver Corte de Constitucionalidad, expediente 3758-2001, Corte Constitucional en Guatemala, 25 de enero del 2022. Bueno, al final, lo que les voy a leer, después de los considerandos, es el por tanto. Por tanto, que al final es lo que resume todos los considerandos que los magistrados. La Corte, por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: 1. Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Adquisición Personal y de Constitucionalidad y conforme a lo asentado en el artículo 1 del Acuerdo 3-2021 de esta Corte de 21 de abril del 2021, integra el tribunal el magistrado José Francisco de Mata Vela. 2. Con lugar en la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por Marcio Vinicio Cintuj Rodríguez contra los apartados: 1. Torres de telefonía, unidad 50,000, torres de energía eléctrica privada, unidad, 2. Tasa administrativa, es de una telefónica, ¿verdad? Entonces, al final, dice, a donde quiero llevarles es 3. Como consecuencia, las disposiciones aludidas se expulsan del ordenamiento jurídico, retrotrayéndose los efectos derogatorios de los apartados torres de telefonía, unidad, incluidos en el artículo 12, con fecha en que se publicó en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional, y el resto de disposiciones impugnadas dejarán de surtir efectos a partir del día siguiente de la publicación de este fallo en el Diario Oficial. Notifíquese y oportunamente publíquese en el Diario Oficial. ¿Qué quiero con eso? Quiero decirles que cuando se declara con lugar una sentencia de inconstitucionalidad de leyes de carácter general, lo que ordena la Corte de Constitucionalidad es expulsar
ese reglamento o esa disposición o esa ley o esa disposición gubernativa del ordenamiento jurídico vigente. Y debe obligadamente publicarse esa sentencia íntegra en el Diario de Centroamérica. El Diario de Centroamérica, que es el diario oficial del Estado de Guatemala. Ese lo editan en la Tipografía Nacional, allá en la 18 calle, entre Sexta Avenida y Séptima Avenida. Entonces, a grandes rasgos, hoy tuvimos la oportunidad de conocer aspectos esenciales de lo que es el planteamiento de una inconstitucionalidad de carácter general. Haciendo la síntesis, uno debe de plantearse únicamente, en única instancia, ante la Corte de Constitucionalidad, que es el único tribunal competente. 2, cualquier persona, inclusive cualquier particular, con el auxilio de 3 abogados hábiles y activos, pueden plantear esa inconstitucionalidad, o el Colegio de Abogados por medio de su presidente, o el Ministerio Público por medio de la Procuraduría General de la Nación, o el Procurador de los Derechos Humanos en materia de su competencia, que son los únicos sujetos procesales que tienen legitimación activa para plantear dicha inconstitucionalidad. 3, como es en única instancia, deben de acompañarse 12 copias, no solo del memorial de solicitud, sino 12 copias de todos los documentos que se van a presentar como medios de prueba. 3, cuando se plantea la inconstitucionalidad de una ley de carácter general y o se plantea una inconstitucionalidad en contra del Congreso de la República, del organismo ejecutivo o de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 magistrados, los 5 titulares, y de los 5 suplentes por sorteo se sacan 2 para que la magistratura que va a conocer esa inconstitucionalidad de ley de carácter general y o la inconstitucionalidad en contra del Congreso, en contra del Ejecutivo, en contra del Judicial, se va a integrar por 7 magistrados. Otra cosa importante es que contra esa sentencia que se dicta por parte de la Corte de Constitucionalidad, al haber planteado una inconstitucionalidad de carácter general, no cabe recurso alguno. ¿Por qué? Porque ya no existe otro tribunal superior a la Corte de Constitucionalidad. ¿Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro para los efectos de lo que... Sí, activa tu micrófono, Pablo René. Activa tu micrófono. Tenía una duda, licenciado, con respecto, se me vino a la mente, así como el presupuesto 2021 fue planteado como inconstitucional de carácter general. Sí, sí. Y si fue declarado de carácter inconstitucional, ¿cuál va a regir entonces? El del año pasado. El anterior, correcto, muy bien, Carlos. El del año anterior rige, ¿ya? Pero por eso fueron las ampliaciones y por eso fueron las movidas chuecas que siguen haciendo, pues, ¿ya? Entonces aquí el problema es que se retuercen las leyes al sabor y antojo de las autoridades, de los gobernantes.
entiéndase como gobernantes a los diputados, al presidente, al vicepresidente, a los ministros, a los magistrados de la Corte, a los magistrados de la... O sea, ellos, aunque la Corte Constitucional no hace gobierno, porque quienes hacen gobierno son única y exclusivamente los 3 organismos del Estado, de acuerdo con el artículo 140 y 141 de nuestra Constitución. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Con esto estoy agradeciéndoles a ustedes su paciencia. Los invito cordialmente para que este fin de semana hagan lo posible, aunque ya hayan ganado su curso con zona, pero siempre uno quiere aspirar un poquito más por promedio, porque no se sabe si el otro año se va a regresar a la presencialidad y ya no se va a tener esa misma posibilidad de mantener promedios altos. Entonces, hagan lo imposible por tratar de que el lunes sacar el mayor punteo posible. Ustedes, su examen será a las 4 de la tarde. 3 minutos antes yo les estoy enviando el código para que ingresen a su examen. Vienen 30 preguntas preciosas, tienen 45 minutos, un plazo de duración, y les vuelvo a recordar a aquellos que se van a ir a escuela de vacaciones que por nada del mundo intenten someterse a ningún examen final de ningún curso. Shirley, dime. Buenas noches. Nada. O sea que repetiste este curso de Derecho Constitucional por gusto. Y todas las zonas que hiciste ahorita no sirven para nada. No, 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 no. Para todos. ¿Por qué? Porque son... Espérate, ¿dónde tengo mi ley? Aquí está, un segundito. Porque son materias fundantes. Son materias fundantes. Aquí está el pensum, ¿ya? Aquí está. Alison, ahorita te doy la palabra. El nuevo pensum de estudio. Y entonces ahí nota, después de los primeros 10 cursos, todas las asignaturas del área básica son prerequisitos para ingresar al área profesional. ¿Ya? Ahí está. O sea, tú tienes que ganar los primeros 10 cursos para tener derecho a asignarte y hacer zonas. Pero como llevas 2 del segundo semestre, el problema es que es cierto, por cultura te pusiste a estudiar y todo, pero no puedes ni siquiera congelar zona porque no has cumplido el mandato de que todas las asignaturas del área básica son prerequisitos para ingresar al área profesional. Así de sencillo. ¿Quién iba a opinar por ahí? ¿Nadie más? Ese es el problema, ¿ya? Ustedes tienen que observar este pensum de estudios. Ese pensum de estudios. Y entonces, lamentablemente, tienes forzosamente que ganar esos 2 cursos del segundo semestre para cerrar tu área básica. Entonces, ya puedes seguir con el área profesional.
porque automáticamente ahorita el sistema te va a tirar todas las notas que tengas, ¿ya? Así de sencillo. Para servirte. Así es de que, bueno, nos vemos entonces el próximo lunes en su examen final. ¿De acuerdo? Viene todo el texto paralelo. Viene un poquito de todo. Es una ensalada, ¿verdad? Ahí tengo para que ustedes se diviertan. Muy bien. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Para servirte, Milton. Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Gracias, licenciado. Se le agradece. Igual. Gracias, licenciado. Feliz tarde, un gusto. Feliz tarde, licenciado. Gracias.